Bueno, primeramente quiero decirles que los amo a cada uno de ustedes y qué gozo poder compartir la palabra del día de hoy. Estamos hablando de nuestra serie Finanzas Saludables, ¿verdad? ¿A cuántos nos gusta tener finanzas saludables? ¿Verdad? Y yo creo que hay alguien que diga, yo quiero que mis finanzas sean malas, estén enfermas. Yo creo que nadie desea eso en la vida de nosotros. Pero ¿cuántas veces hemos pasado por momentos donde nuestras finanzas andan enfermas? Y están los altibajos y ahorita está la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Y así podemos estar hablando de diferentes puntos de las finanzas y por eso quisimos empezar este año hablando de finanzas saludables. Yo creo que todo es un tema en el cual todos estamos interesados en aprender y saber más de cómo poder tener unas finanzas saludables, unas finanzas conforme al reino. Y el día de hoy el tema que traemos se llama manos abiertas, bolsillos llenos. Manos abiertas, bolsillos llenos. ¿Y a cuántos no nos gusta traer los bolsillos llenos? Y más si se trata de dinero, ¿verdad? Y hay veces que traemos los bolsillos llenos en mi caso a veces los traigo llenos de juguetes de mis hijos, meto la mano en una bolsa y sale algo. O también de dulces, de repente me gusta ver cómo hay gente que mete su mano, saca su dulcecito, otro por otro lado un chocolatito y así, ¿no? Y nos gusta traer los bolsillos llenos de cosas. Mi suegra hace un par de años compró una bolsa para los regalos de Navidad y es un saco como de este tamaño, sí. Y cuando tú lo ves, pues dices, pues una bolsa enorme. Pero cuando la trae llena, bueno, mis hijos, mis sobrinos se vuelven locos porque trae así, se ve la bolsa enorme y cargándola y es algo que todo el mundo quiere ver qué trae en esa bolsa. Y a veces nosotros queremos estar así, ¿verdad? Traer nuestras bolsas bien llenas y decir, bueno, yo tengo para repartir, yo tengo para dar o yo tengo para quedármelo. Yo jugando con mi sobrino le decía, ¿y eso lo va a repartir o es para usted? ¿No? Y mis hijos y mis sobrinos se quedaban así de, no, es para nosotros. Y le decía a mi hija, ¿y cómo sabes que es para ti? ¿Qué tal si es para mí toda esa bolsa? Decía, no, ahí viene mi regalo, el de mi hermano, el de mi hermana, el de mis primos. Y ya sabían que era para ellos. Y mi pregunta sería, cuando nosotros tenemos nuestros bolsillos llenos, ¿para quién es lo que tenemos en ellos? ¿Para quién es por lo que trabajamos? ¿Para quién es por lo que nos esforzamos en obtener nuestras ganancias, el fruto de lo que trabajamos? ¿Para quién es? ¿Para quién lo hacemos? ¿Para nosotros mismos o para darle a nuestros seres queridos? Darle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero ¿cuántos realmente le podemos decir? Es para todos, para todo aquel que me encuentre estos bolsillos llenos. Y hoy quiero hablarles de este tema porque es un punto importante que Dios habla en su palabra de cómo tener nuestros bolsillos llenos. Y la respuesta es tener manos abiertas. Y ahorita vamos a estudiar por qué. Y quiero empezar diciéndoles que es una promesa. La promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Es la expresión de la voluntad. O sea, tú estás diciendo, yo voy a hacer algo, de dar a alguien o hacer por él algo. ¿Y cuántos no hemos expresado esta parte de darle algo a alguien? Yo te prometo que te voy a dar si tú me ayudas. Yo te prometo que si tú me prestas te voy a pagar. O con los hijos, te prometo que si te acabas tu comida te doy postre. Y así estamos prometiendo cosas que vamos a dar. Pero también prometemos ayuda. Te prometo que mañana te ayudo. Te prometo que mañana te oro por ti. Yo te prometo que voy a hacer esto por ti. Y así estamos haciendo promesas. Y eso es lo que dice. Es la expresión de la voluntad. Yo estoy diciendo, te voy a prometer dar algo. Pero en Números 23, capítulo 23, versículos 19,
nos habla de las promesas de Dios. Y cuando yo estaba leyendo la definición, expresión de la voluntad de dar, pues sí, es de mi voluntad que lo voy a hacer. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos roto una promesa? Dijimos, yo iba a hacer esto y no lo hice, no cumplí. Todos, yo creo que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hemos roto por lo menos una promesa a alguien o a varias personas. ¿Cuántos no hemos prometido? Y a nosotros nos pasó el año pasado, nos invitaron a una comida y ya habíamos prometido ir, ya habíamos hecho el compromiso de ir, pero nos enfermamos toda la familia y no pudimos asistir a esa comida. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Por cuestiones ajenas a nosotros no podemos cumplir con esas promesas. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las promesas de Dios son sí y son amén. Y eso es algo que debemos de mantener siempre en nuestras vidas en cualquier área. Hoy estamos hablando en las finanzas, pero en cualquier área de nuestras vidas Dios promete y cumple. A veces no en el tiempo que nosotros queremos, a veces no en la forma que nosotros pensamos que va a responder, pero Dios siempre cumple sus promesas. Y ahí es en donde radica nuestra fe. Tenemos que tener la fe para poder ser pacientes. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, tenemos que tener siempre esta parte presente en todo aspecto de nuestra vida. Dios siempre cumple sus promesas. Pero las promesas de Dios, las que vienen escritas en su palabra, siempre tienen una llave, algo que nosotros tenemos que hacer o que nos pide que hagamos para que Él cumpla sus promesas. Te lo vuelvo a repetir. Todas las promesas que Dios hace en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, tienen una llave y es algo que nosotros tenemos que hacer para que Él cumpla esa promesa. Y vamos a empezar a ver unos ejemplos. Dios promete que le irá bien a los que dan. Proverbios 22:9. Dios promete que le irá bien a los que dan. Y nos dice aquí, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. ¿Cómo es que seremos benditos? Dice, el ojo misericordioso. Habla de lo que estamos viendo. Dice, el ojo misericordioso. Aquellos que están viendo y están viendo con misericordia serán benditos, porque dio de su pan al indigente. ¿Cuántas veces, y es un dicho popular, nos hacemos de la vista gorda? ¿Verdad? Yo no veo, yo me paso derecho. Vemos gente pidiendo en las calles y muchos tenemos el pretexto de decir, es que se lo va a gastar en vicio, es que no le va a dar un buen uso y por eso no les doy. Pero aquí no nos está diciendo, depende de cómo lo veas, dale. Dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Eso significa que si tú quieres recibir esta bendición, no te debes de hacer de la vista gorda. Tienes que estar viendo con misericordia. Otra promesa, Dios promete que tus hijos serán bendecidos. ¿Cuántos quieren hijos bendecidos? Yo creo que todos, ¿verdad? El Salmo 37, versículo 25 y 26. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición.
Si queremos una descendencia bendecida, tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Y entonces dice, serán bendecidos tus descendientes. Dios promete bendecir tu trabajo, tu negocio. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 9 al 11. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dios nos quiere bendecir. En esta versión, Deuteronomio 15:11 dice menesteroso. Si tú buscas unas otras versiones dice a los pobres, porque no faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Tenemos que darles a todos los necesitados. Necesitamos ser bondadosos, necesitamos ser generosos. ¿Y qué significa ser generoso? Bueno, es ser dadivoso, ser liberal. Pero una definición que me gusta es esta, que se sacrifica por los demás sin que haya en ello ningún interés personal. Que se sacrifica por los demás sin que haya en ello ningún interés personal. Eso significa ser generoso. Que se sacrifica. Sacrificio significa que algo que nos va a pesar hacer, algo que nos cuesta trabajo hacer. Una vez que hacemos esta parte, dice que lo hacemos sin ningún interés personal. Tenemos que aprender a ser generosos sin esperar recibir nada a cambio. Dios promete también añadirte más. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se nos sea añadido más? Repartir justamente. También Dios promete que si tú das, vas a recibir más. Lucas 6:38. Y muchos de nosotros no sabemos este versículo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. También Dios promete suplir todas tus necesidades. Filipenses 4:17 y 18 y 19. Dad y se os dará. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Aquí Pablo está hablando y está diciéndole a la iglesia, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
porque todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Dice, a ver, primeramente yo no estoy buscando una ofrenda, una limosna. Yo lo que estoy buscando es frutos que abunden en tu cuenta. Y nos dice qué es lo que hizo esta iglesia. Dice, yo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. O sea que recibió algo bueno de esa iglesia. Dice, yo tengo ahorita abundancia y estoy lleno, porque Epafrodito, que fue el que llevó la ofrenda, dice, lo que enviaste, lo trajo Epafrodito, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y entonces viene su respuesta a lo que hizo la iglesia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo que ustedes hicieron, por la ofrenda que dieron, por encontrar fruto en sus cuentas, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice, va a suplir todas tus necesidades, no las cosas que codicias, no las cosas que dices es para vanagloriarme, todas tus necesidades. Dios conoce tu necesidad y quiere bendecirte. Pero muchas veces no tenemos esa llave para recibir esa promesa. No cumplimos lo que Dios nos está pidiendo para recibir las promesas. Tenemos que aprender a ser desprendidos y a ser generosos. Que cuando demos no lo hagamos de mala forma o esperando algo a cambio. Tenemos que aprender a ser generosos porque tenemos misericordia, así como Jesús la tuvo. Ahorita hablamos de finanzas, pero tenemos que ser misericordiosos en todos los aspectos de nuestra vida. Hay gente que está bien en sus finanzas y no necesita nuestra generosidad en esa área, pero sí necesita la generosidad con nuestro tiempo, en una oración, en un abrazo. A veces la gente es lo que necesita. Y nosotros tenemos que estar abiertos a ser generosos en todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? No está hablando de Dios. Dice, Dios es el que siembra y da pan al que come. Y Él proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Dios por medio de nosotros quiere suplir a las personas. Otra versión nos dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Dios nos quiere enriquecer para que podamos ser generosos.
Pero Dios tiene que ir probando nuestro corazón para ver si somos fieles en lo poco y nos pueda dar más. Hace muchos años, yo decía, cuando tenga dinero voy a dar. Y cuando empiece a trabajar voy a hacer esto. Y voy a ser generoso aquí y voy a ser generoso allá. Y era mi pensar en ese tiempo, decía, cuando yo empiece a trabajar, cuando empiece a hacer, voy a empezar a dar. Y un día platicando con mi mamá me decía, es que tú no te tienes que esperar. Tú de lo que recibes tienes que empezar a dar, porque el día que trabajes no va a ser por arte de magia que empieces a dar. Porque cuando ganes dinero vas a ver que no te va a alcanzar. Porque no aprendiste desde ahorita a dar. Y fíjense que pasó eso exactamente. Empecé a trabajar, mi primer trabajo de becario. ¿Y qué creen que pasó? No me alcanzó el dinero. Mis papás me tenían que dar dinero para que yo pudiera ir a trabajar, porque no me alcanzaba. Era becario y yo sé que muchos han pasado por ahí y les ha pasado algo similar. Tienes que pagar para poder trabajar. Y entonces entendí esa parte que mi mamá me explicaba y me decía, cuando trabajes, si no lo pones en práctica desde ahora, no va a funcionar. Y a veces así estamos, decimos, cuando gane el doble de lo que gano, entonces voy a empezar a dar. Cuando gane 1,000 pesos más, entonces voy a empezar a dar. ¿Y qué sucede cuando empiezas a ganar eso más? Sigue sin alcanzarte. Y así vamos por la vida. Porque hay gente que puede dar ganando mucho menos que nosotros, porque ha puesto en práctica esto. En lo poco ha sido fiel y Dios ha ido bendiciendo. No es la cantidad lo que importa, es cómo está nuestro corazón para dar. Y Dios nos va a ir bendiciendo. Todos los que hemos aprendido a ser diezmadores fieles, les puedo asegurar que están diezmando más el día de hoy de lo que empezaron a diezmar. Piénsalo. ¿Cuánto empezaste a diezmar? Cuando dijiste, voy a ser un fiel diezmador. Cuando yo dije, voy a ser un fiel diezmador, creo que empecé a diezmar 40 pesos, si mal no recuerdo. Y decía, bueno, creo que va a valer más el sobre que mi diezmo, pero lo haré. Y empecé a hacerlo. Y el día de hoy, diezmo más de lo que empecé a diezmar, porque el Señor me ha ido bendiciendo. Pero no lo hago por esperar algo a cambio. Lo hago porque he aprendido que es un mandamiento. He aprendido a ser generoso porque encuentro en su palabra que es bueno dar de gracia lo que recibí de gracia. Y si tú empiezas a trabajar en esto, te vas a dar cuenta que Dios te va a ir bendiciendo cada vez más. Pero necesita probar tu corazón. Y vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 17. Después pueden leer todo el capítulo. Yo creo que muchos no sabemos esta historia. Es acerca de la viuda de Sarepta. ¿Y qué está sucediendo? Está en el tiempo del profeta Elías. Y Dios le habla a Elías y le dice, ve con el rey y dile que va a haber sequía, que va a dejar de llover, hasta que tú digas que va a volver a llover. Y bueno, ahí va Elías con el rey y le dice, va a dejar de llover. Y empieza a dejar de llover y viene una sequía enorme en todo ese país. Y dice que se empezaron a secar los ríos, ya no había comida y todo el mundo pues estaba muriendo de hambre. Había una crisis financiera en ese momento. ¿Les suena familiar? Dicen, eso pasó hace muchos miles de años y hoy el día sigue pasando lo mismo, crisis financiera. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo,
le vino palabra a Elías y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A quién le dio la orden? A una mujer que era ¿qué? Viuda. Había una crisis financiera. No había que comer. ¿Y a quién le dio la instrucción? A una mujer viuda. Y en ese tiempo, que una mujer trabajara era complicado. El esposo era el que mantenía a la familia, pero esta mujer no tenía marido. Entonces, ¿quién sabe cómo le hacía para vivir? ¿Por qué no Dios le habló a un hombre de buena posición que tuviera para dar? ¿Por qué Dios le habló a una viuda? De repente son cosas que dice: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no a un sacerdote? ¿Por qué no a un hombre con muchos negocios? Pero bueno, lo primero es que Dios le habló a esta mujer, ¿ok? A veces así es Dios con nosotros, nos habla y nos pone en nuestro corazón: tienes que ser generoso, tienes que dar, y empezamos: Señor, para empezar, decimos: eso viene del diablo. Pero bueno, algunos decimos: Señor, estás viendo que apenas si me alcanza, estás viendo que estamos en la cuesta de enero, estás viendo que X. Pero Dios nos habla. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Llega Elías, encuentra a la viuda, la ve, porque Dios le había dicho: yo ya le hablé a una mujer viuda. Entonces llega Elías a la ciudad y ve a una mujer viuda que está recogiendo leña. Y le dice: ¿me puedes traer un vaso con agua? ¿Creen que la viuda ya sabía quién era? ¿O no? Y después viene esta parte. Es que yo también me imagino a Elías así como de: en serio, Señor, tengo que pedirle a esa mujer que vela cómo está. Le voy a pedir que me dé de comer. Mejor ahorita primero un vaso de agua, a ver si ella me dice que Dios le habló. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, ya como que vio que no, quién sabe quién es, mejor yo sí le traigo el agua y no le digo nada. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Un bocado de pan en tu mano. O sea, no le estaba pidiendo: tráeme de comer, un manjar. Tráeme aquí una comida de 3 tiempos. Dice: tráeme algo de comer, ¿en qué? En tu mano. A ver, ve tu mano. ¿Cuánto cabe en tu mano? ¿Te llenas con lo que hay en tu mano? Unos se ríen por allá así de... Sí, está grande mi mano, pero de todos modos no me lleno. Yo creo que a lo mejor ni un bolillito entra en tu mano, ¿verdad? ¿Qué entra en tu mano? Dice: tráeme de comer en tu mano. Como que seguramente la vio con cara de: yo sé que Dios te habló y te dijo que me alimentaras, pero tampoco te lo quiero decir porque me da pena, porque pues eres viuda. ¿A cuántos nos da de pronto pena pedir? ¿No? Ay, es que qué pena.
Bueno, ahora imagínense. Imagínense que ustedes vayan de pronto con esa persona que está en la esquina pidiendo dinero a decirle, oye, ¿me das dinero? ¿Cuántos se atreverían? ¿Me das un taquito? ¿Cuántos nos atreveríamos a pedirle a esas personas? Esa es la situación en que se encontraba Elías. Y dice, bueno, tráeme un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Y aquí en donde yo por eso digo que ella sí sabía quién era Elías y nada más estaba haciendo, porque le dice, ay, bueno, es que ya me pidió comida. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces esta mujer ya sabía quién era Elías. Y también sabía que Dios le había dado una instrucción. ¿Cuál era? Alimentar a Elías. ¿Y cuál fue el pretexto de esta mujer? No tengo nada. Y solo vine a recoger leña para prepararnos algo y después dejarnos morir. Imagínense la situación en que se encontraba esta mujer, porque yo no creo que lo estuviera inventando o exagerando. Llevaban tiempo en una sequía, ya no había qué comer, estaban pasando por una situación difícil todo el país. Y sobre esa situación difícil, ella era viuda. Y muchos decimos, ay, sí, como que sí. Dentro de este país, dentro de esta ciudad y la crisis que estoy pasando, yo soy el más amolado de todos. ¿No? Y volteas a ver a la derecha. No, él se ve que sí tiene más que yo. Y él también. No, yo creo que yo sí soy el que aquí más sufro. Esta mujer estaba pasando por una situación bien difícil, tanto que dice, es nuestra última comida y después nos abandonaremos hasta que muramos. Porque Dios estaba pidiendo esto. Dios es injusto, Dios no entiende. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Qué palabras tan interesantes. Primero le dice, no tengas temor. ¿Sabes qué? No tengas temor de esta situación tan difícil que estás viviendo. Pero después le dice algo que me saca de onda. Ve y haz como has dicho. ¿Qué es lo que dijo ella que iba a hacer? Que iba a preparar una comida, se la iba a comer ella y su hijo, y se iban ¿a qué? A dejar morir. Y le está diciendo, ok, no tengas temor, ve y haz como has dicho. ¿Cuántos diríamos, oh, hombre de Dios, amén? Llegas y dices, ¿sabes qué? Es que ya no tengo nada, así que ya vamos a abandonar todo y nos vamos a morir. Ah, muy bien. Tú no te preocupes, no tengas temor, haz como has dicho. ¿Te das cuenta de esta respuesta? Y le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. No conforme, ok, hazle así, déjate morir, pero antes tráeme mi torta. ¿Cuántos diríamos, en ese hombre no hay amor? Ese hombre es del diablo. Ok, sí, déjate morir. ¿Sabes qué? Si tus finanzas sí están bien mal y haz lo que tú quieras, pero antes, tráeme mi torta. Antes, sé generoso conmigo y bendíceme.
y ya después haz lo que quieras. ¿Diríamos sí, amén? ¿O diríamos este hombre está loco? Y después harás para ti y para tu hijo, le termina diciendo, ¿no? Ok, sí, tú haz lo que quieras, pero antes tú prepárame mi tortita y luego comen ustedes y hacen lo que quieran, ¿no? Ahí se muere. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí vino la palabra de Dios. Y ahí es donde vienen las promesas. Dice, ok, tú vas a hacer esto. Y Dios promete que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando termine esta crisis, Dios, si tú me das a mí, me vas a bendecir. Dios te promete que te va a suplir todo hasta que termine esta crisis, hasta que termine hasta que Dios haga llover otra vez. ¿Le creerías? ¿Creerías en esta palabra? Si ya te dijo, haz lo que quieras, déjate morir, pero tráeme a mí de comer. Y es aquí en donde Dios prueba el corazón de la mujer. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe por lo que estás pasando y por eso viene y te pone una prueba para ver cómo está tu corazón. Si puedes confiar en Él o vas a confiar en ti y en lo que el mundo dice. Dios no es que fuera malo y no pensara en esta mujer. Dios quería hacer un milagro en su vida, pero necesitaba probar su fe en Él. Y a veces es lo que vemos. Decimos, Señor, es que ¿cómo es posible que tú me estés pidiendo ser bondadoso y generoso con las personas si ve mi situación? Si mira que no tengo trabajo, si mira que tengo estas deudas, si mira esto, si mira el otro. Y es que Dios conoce esa necesidad, pero quiere probar tu fe. Porque las promesas vienen con una llave, con una acción que debemos realizar. Otros dos ejemplos que Jesús hizo. Alimentó a 5,000 y alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y cuando alimentó a estos 5,000, Dios hizo un gran milagro porque dice que los discípulos no tenían nada, y cuando va y les pregunta, bueno, ¿qué tienen? Les dice cuando estaba con los 5,000, tenemos 4 panes. Y de ahí hace la multiplicación. Y después cuando va a alimentar a los 4,000 hombres, les dicen, tenemos 7 panes. Y Dios vuelve a multiplicar. Y mira lo que sucedió, no sé si unos días, semanas adelante. Vamos a Mateo capítulo 16. Dios había alimentado 5,000. Jesús había alimentado 4,000. Y aquí en Mateo relata una historia bien interesante. Capítulo 16. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús andaba con sus discípulos, acababa de predicar,
se subieron a la barca, pasaron al otro lado. ¿Y qué habían olvidado? La comida, traer pan. ¿Ok? Versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? Les da una palabra: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Jesús tiene hambre y nos dice: guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos dijeron: ay, es que ya se enteró de que no trajimos pan y que íbamos a ir aquí al pueblo a comprar pan y que nos cuidemos de ver en dónde compramos el pan, ¿no? Yo creo que eso entendieron, que no le compremos a los fariseos ni a los saduceos, que tenemos que buscar a un judío fiel y justo que tenga ahí su panadería y de ahí tenemos que comprar el pan. Yo creo que eso pensaron, dijeron: Jesús ya nos está reprendiendo porque se nos olvidó traer el pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? A ver, ¿qué están pensando? Yo les dije: guárdense de la levadura, y ustedes ya están pensando en que no trajeron pan. Pero les dice: hombres de poca fe, están pensando en que no tienen pan. ¿Llevaban pan? Dice: se les olvidó. Pero Jesús les está diciendo: ¿por qué creen que no tienen pan? Porque se nos olvidó comprar. Porque no traemos, ya revisamos nuestros bolsillos y están vacíos. De repente Jesús, a veces decimos: qué incoherencia. A ver, está viendo que no traemos y nos dice, termina diciendo: hombres de poca fe, ¿por qué creen que no traen pan? O Jesús de plano vivía en otro lugar y no se daba cuenta. ¿O qué estaba pasando? Y entonces viene más revelación de Jesús. Versículo 9. ¿No entendéis aún? Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. A ver, ¿hace cuánto tiempo alimentamos a 5,000 personas? ¿Hace cuánto alimentamos a 4,000? Y no tenían, ¿recuerdan que no tenían pan? Que ustedes llegaron y me dijeron: no tenemos pan. Pero tenían 4 panes y los alimentamos. Y después tenían 7 panes y los alimentamos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? A ver, yo no les estoy hablando del pan físico. Yo no les estoy diciendo que vean con sus ojos físicos si traen pan. No han entendido que Dios conoce nuestra necesidad y Él proveerá. No has entendido que Dios conoce por dónde has pasado, que has visto milagros, que has visto cómo Dios nos ha sustentado, cómo ha sido nuestro proveedor. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.
Guárdate de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy en día tenemos fariseos y saduceos que solo están hablando por hablar, que cuestionan las promesas de Dios. Dios te está diciendo: hey, tú no tienes los bolsos vacíos. Con eso que tienes yo puedo hacer un milagro. Yo no te estoy preguntando en qué situación te encuentras, porque la conozco. Conozco tu necesidad. Conozco por lo que estás pasando. Y quiero ayudarte. Pero necesito poner a prueba tu corazón, tu fe. Pero hoy en día es tan fácil escuchar a los saduceos, a los fariseos: es que ofrendar es del Antiguo Testamento, es que diezmar es del Antiguo Testamento, es que el dar, ser generosos era de antes. Y ahí andan con la ley y poniéndote versículos y diciéndote: aquí dice y acá también dice. Y yo me imagino a Dios llegando contigo: ¿me vas a dar el diezmo? Sí. Uy, pero ¿qué crees? Es que hoy en día la doctrina de fulano y perengano dice que más bien me enoje contigo porque estás cumpliendo la ley. Así que maldición en lugar de bendición. Uy, ¿tú estás ofrendando? No, es que tal persona dijo y entonces ya no puedo cumplir mi promesa. Y así me imagino a Dios. O sea, ¿se imaginan que Dios fuera así? Como esta persona tiene una nueva revelación, pues ya no voy a cumplir lo que hay en la palabra. Me tengo que limitar a lo que ustedes piensan. Por eso dice: cuídate de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Las promesas de Dios son sí y amén. Él va a cumplir. Él necesita probarte, porque es así como lo hace. Por eso esta serie se llama Finanzas Saludables. No como el mundo las ve, sino como el reino de Dios quiere que las trabajemos, siendo generosos, poniendo nuestra fe primero. Segunda de Corintios 9:6. Por esto te digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando vas a bendecir, bendice de corazón, alegre, sin tristeza, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué empezamos con estos temas? ¿Por qué la semana pasada se habló de diezmos, ofrendas, primicias? ¿Por qué hoy estamos hablando de ser generosos? Porque para tener finanzas saludables, primero tenemos que tener una fuente de ingreso saludable. Pero ¿quién tiene un salario justo? No, pues es que a mí no me pagan lo que me deberían de pagar. Ok, si tu fuente de provisión no es suficiente, necesitas multiplicarlo. ¿Pero cómo lo vamos a multiplicar? Por medio de las finanzas del reino. Dice: siembra generosamente y segarás generosamente. Hoy en día se nos enseña, así como hace muchos años, a poder invertir, ¿verdad? Y ahorrar dinero. Y antes solo podías ahorrar dinero en el banco. Y hoy en día ya existen 1000 formas de ahorrar dinero. Cuídense de dónde invierten su dinero, por cierto. Revisen bien esas empresas que de pronto aparecen y al siguiente día desaparecen. Pero hay otras que ya tienen
muchos años y están avaladas por no sé cuántas instituciones y ahí puedes invertir. Y te dicen, tienes que invertir en diferentes lugares, diversifica tu inversión. En el reino de los cielos funciona igual. Tenemos muchos lugares en donde sembrar. Sembrar en los pobres, sembrar en las viudas, sembrar en los huérfanos, sembrar en las organizaciones, sembrar en la iglesia, sembrar en las misiones. Sembrar en nosotros. Dios no dice, no. Como viene de rosa, ahí no siembren. La palabra dice que no te vestirás de rosa. ¿Se imaginan? No, ya si siembro ahí, no voy a recibir nada. Tenemos muchos campos en donde sembrar. Tenemos semilla para sembrar. Pero si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si tienes 20 hectáreas para sembrar, ¿en cuántas hectáreas vas a sembrar? ¿En una? Es que ahorita solo tengo fe para poner semillas aquí y las demás me las tengo que comer. Ok, pues siembren 1 hectárea. Algunos tendrán fe para sembrar en 2, en 5, en 10. Y cada uno verá su fruto, su cosecha. Pero lo tenemos que hacer generosamente y lo tenemos que hacer como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Si nosotros cumplimos con esto, entonces tenemos una fuente de provisión bendecida. En nuestra siguiente parte de la serie vamos a ver cómo podemos manejar esto. Ok, ya tengo aquí mi bendición. ¿Cómo la voy a gastar? ¿Sabiamente? ¿Negligentemente? ¿Honrando a Dios? Porque sabemos que de Dios es el diezmo. Ok. Y de lo demás podemos dar una ofrenda. Pero de ese 90% que tienes, ¿cómo lo gastas? ¿Glorifica a Dios cómo lo gastas? ¿Glorifica a Dios que tengas tarjetas de crédito y que las tengas al límite y estés pagando intereses e intereses y intereses? ¿Glorificará a Dios en lo que gastas el dinero en esos vicios? De eso hablaremos en la siguiente parte de la serie. Pero si no arreglamos el principio, pues ¿para qué hablamos de eso si nunca nos alcanza? Entonces cierro con esto. Si tú quieres que Dios te bendiga, tienes que aprender a sembrar generosamente en todo tipo de cultivo, en todo tipo de tierra. Como les digo, hay muchas tierras en donde sembrar. Dios no se limita a decir, solo debes de sembrar aquí. Dios pone en tu corazón, como lo hizo con esta viuda. Dios dice, quiero que siembres aquí. Quiero que le des a este necesitado. Quiero que le des a tu vecino. Quiero que le des a ese que siempre dices que se va a meter en vicios. Quiero que le des a tu esposa. Quiero que le des a tus hijos. Dios habla a tu corazón y te dice en dónde. Y velo probando poco a poco y ve cómo Dios va respondiendo. Empieza con poco. Algo que no te entristezca. Tal vez sí te pese, pero que no te entristezca. Di, esto es con lo que puedo empezar. Voy a probar a Dios. Y después vas a ir viendo milagro tras milagro tras milagro. Así es como vivimos las finanzas en el reino. Milagro tras milagro tras milagro.
En otras ocasiones les he hablado cómo Dios ha suplido nuestras necesidades, cómo Dios nos ha dado más y va multiplicando porque hemos sido fieles en lo poco. Así va a suceder en tu vida. Así ha sucedido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Los que llevan aquí muchos años los he visto cómo llegaban caminando, luego llegaron en una bicicleta, luego en una motocicleta y luego en un carrito y luego vinieron y ¡ay, ora porque me acabo de comprar un auto de agencia! Y así los he visto cómo Dios los ha ido bendiciendo porque han aprendido a trabajar en finanzas del reino y tienen finanzas saludables. Y eso es lo que queremos para todos ustedes, que tengan finanzas saludables. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí. Espíritu Santo, tú has hablado a sus corazones. Y te pido que esta semilla quede sembrada en sus corazones, en tierra fértil, y que pueda dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Te pido por cada persona que esta palabra le ha sido difícil, trabaja en ella para que pueda digerirla y pueda ponerla por obra. Por cada uno de los que está recibiendo este reto, Señor, que no lo haga con tristeza, que no lo haga por necesidad, sino que lo haga porque tú le has traído una revelación y has hablado a su corazón de en dónde, cómo, con quién debe de sembrar. Gracias porque yo sé que el día de mañana escucharemos testimonios de los milagros que tú estás haciendo en sus finanzas. Sana las finanzas de cada persona que está en este lugar para que podamos tener nuestros bolsillos llenos y dar con generosidad en todas las áreas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.